Ciudadanos de Guecho, compadezco ante vosotros en el Puerto Viejo a propósito del momento trascendental que vivimos. Un momento de dimensiones históricas para esta nueva gran nación. Como alcalde vuestro, que elige a los ciudadanos y los ciudadanos que eligen al alcalde, asumo declarar con solemnidad la independencia unilateral del Puerto Viejo. Pero con toda humildad, la alcaldía y yo mismo propongo suspender la declaración de independencia para que durante las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución diplomática. Fin de la cita. En un estado policial, seguimos aquí en directo desde Guecho, recopilando las impresiones de los diferentes guechotarras sobre la independencia del Puerto Viejo. ¿Qué opinas sobre esta independencia? Muy mal, mira, te comento, yo soy miembro honorífica de la CUPS, hemos montado un club a favor de la independencia de Puerto Viejo y estamos todas indignadas de la vida. Pues la verdad que he hecho un lío porque es que esto, a ver, estamos desinformados. ¿Esto qué va a pasar? Tengo amigos allí, para llegar allí, ¿qué hago? Voy en bus, no puedo, me compro un break, ya no llega hasta allí, no sabemos nada. Si sí, ¿qué? Si no, ¿qué? No sabemos nada. Yo no sé qué hacer. ¿Me están grabando? ¿Me están Sí, grabando? ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, el Puerto Viejo, o sea, Portusarra siempre será independiente. Sí, porque tiene siempre ha sido. Sí, sí, el ADN es diferente. Pues a mí particularmente me preocupa la inseguridad jurídica que se puede crear ahora mismo. Nosotros mañana, como todos los domingos, vamos a tomar nuestros pinchos allí y ahora no sabemos si nos van a aceptar los euros o no sabemos cómo vamos a poder pagar. ¿Han estado en el discurso que ha hecho? ¿Qué les ha parecido el discurso? Fatal, fatal. Yo de discurso ya estoy harto. Ya. No está bien, no está bien, porque no ha sido concreto. Sí, Puigdemont. Nada. Ha sido horroroso, o sea, no tenía sentido lo que decía, ahora sí, ahora no, ¿qué se piensa? ¿Que somos aquí que nos puede manejar para todos lados? No. Conectamos en directo con Pedro Morenés, el actual vicepresidente de la República independiente del Puerto Viejo de Guecho. ¿Cree que la gente reconoce la independencia del Puerto Viejo como algo suyo? Yo creo que la inmensa mayoría sí. Expresa un sentimiento general y creo que es bueno que se exprese. ¿Y qué va a pasar con el Sireno a partir de ahora? Pues ya no lo tendrán. ¿Cree que esto afectará al precio de las rabas? No, de ninguna manera. ¿Cuánta gente ha participado en la votación? Estarán entre 110 y 120. ¿no? ¿Considera que el porcentaje de participación es vinculante? Nos faltarían todavía unos cuantos, ¿no? Gracias por atendernos a pesar de la diferencia horaria.